Jesucristo. Mi carne tiene ansia de ti. Mi espíritu está sediento por ti. La única razón por la que hoy madrugamos y estamos aquí es porque nuestra carne tiene ansia del Dios vivo. Y porque en lo más hondo de nuestro ser, una humanidad entera grita, buscando madres de salvación. Nuestra carne necesita el calor del Espíritu y de la carne de Cristo. Busco tu rostro. Busco tu cuerpo. Enséñame a dejar que en mí tome forma tu forma divina de amar. Que te deje ser mi Dios como tú eres, el hombre de mi vida como tú eres, que no trate yo de formarte a ti, hacerme una imagen de ti, sino que tu forma divino-humana de amarme sea acogida en todo mi ser de mujer. No hay otra pasión en nuestro corazón sino tú. Quiero en esta mañana orar sencillamente con dos palabras de las negaciones de Pedro. Negar a Cristo es negar tu propia vida. Quien niega a la vida se precipita a su propia muerte. Pedro le iba siguiendo de lejos. El corazón de Pedro no pudo separarse del Maestro. No entiende nada. Está viendo a su Maestro humillado, ultrajado, maltratado. Y ya ni siquiera puede defenderle. Ni sabe cómo, pero no se separa de él.
Solo se sabe de Pedro que le siguiera de lejos. Los demás habían huido. Y entró hasta el patio. De la casa de Anás. Entró. Había una hoguera y gente, y Pedro se sentó entre ellos. Una criada, al verle sentado junto a la lumbre, le dijo: «Este estaba con él». Con Jesús de Nazaret. Pero él lo negó delante de todos, diciendo: «Ni sé quién es, ni entiendo qué dices». Y huyendo salía al portal. Y le vio otra criada y le dijo: «Este estaba con Jesús el Nazareno». De nuevo lo negó con juramento: «Yo no conozco a ese hombre. Ni sé ni entiendo qué dices. No conozco a ese hombre». Poco después se acercaron otros y le dijeron: «Ciertamente tú eres de ellos, pues tienes su misma habla. Tu misma habla te descubre». Pero él se puso a echar imprecaciones y a jurar: «Yo no conozco a ese hombre de quien me habláis». Y lo negó diciendo: «No lo soy, yo no soy de sus discípulos». Dice así el Evangelio de Juan. Le dijeron: «¿No eres tú también de esos discípulos?». Él lo negó diciendo: «No lo soy». Estando aún hablando, cantó un gallo. Y el Señor se volvió y miró a Pedro. El Señor se volvió y miró a Pedro. Y recordó Pedro las palabras del Señor cuando le dijo: «Antes que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces». Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Perdónanos, Señor, por tantas veces que no sabemos ni lo que hacemos ni lo que decimos. Golpearte y negarte a ti es golpear y negar mi propia vida y salvación. No somos sin ti. No existimos sin ti. No tenemos vida sin tu aliento de vida. Y con todo te negamos.
ante el más mínimo miedo o riesgo a que nos hagan la más mínima cosa, preferimos negarte que lanzarnos confiadamente a ti. Jamás dejes de volver tu mirada a nosotras en estas horas. Búscanos con la mirada. No nos abandones jamás. Para que el corazón rompa en llanto, en arrepentimiento. No permitas que nuestro corazón se aleje de ti endurecido, precipitándose al abismo. Vuélvenos tu mirada. Y déjanos por siempre también el canto del gallo, que nos recuerde que en aquella hora fuimos perdonados, que en aquella hora volviste tu mirada a nosotras. Y que al oír cada mañana el canto del gallo, recordemos que no estamos libres de negarte, que nuestros labios pueden acostarse diciendo: yo no te dejaré, daré mi vida por ti. Y de noche y cuando hace frío, pueda negarte 3 veces. Que siempre el canto del gallo al alba, el alba nos traiga el recuerdo de tu mirada, de tu perdón, acompañado de tus palabras siempre nuevas. Hoy puedes volver a nacer. Hoy. Ojalá que siempre el alba nos encuentre con el corazón arrepentido, con un corazón que llora porque ama a su Señor y le duele negarle. Hemos sido creados para ti, pensadas para ti, elegidas en ti, recreadas por ti. Tenemos tu mismo destino. Quien niega la vida que tiene delante, día y noche, está negando su propia vida.
Cuando niego a Cristo, mi vida dice, no soy. Yo no soy. Vamos a quedarnos en silencio, recordando la mirada de Cristo en nuestra negación. Buscad su mirada. Que sus manos toquen nuestro corazón arrepentido para curarlo, para sanarlo. Para que su fuerza penetre en nuestra debilidad. Si hoy has negado 3 veces al Señor antes del alba, no bajes tu mirada. Él se vuelve a mirarte. Es hora de gracia, de perdón, de buscar los ojos de Cristo, llenos de ternura y de misericordia, que vuelven a gritar: hoy puedes volver a nacer. Deja de llorar amargamente. Y camina. Todo está perdonado. Nadie te condena. Pedro estaba sentado fuera en el patio y una criada se acercó a él y le dijo: «También tú estabas con Jesús el Nazareno». Pero él lo negó delante de todos: «Ni sé qué dices, ni entiendo». Cuando salía al portal le vio otra criada y dijo a los que estaban allí: «Este estaba con Jesús el Nazareno». De nuevo lo negó con juramento: «Yo no conozco a ese hombre». Poco después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: «Ciertamente, tú también eres de ellos, pues además tu misma habla te descubre». Entonces él se puso a echar imprecaciones y a jurar: «Yo no soy, no conozco a ese hombre». Inmediatamente cantó un gallo. Y Pedro se acordó de aquello que le había dicho Jesús: «Antes que el gallo cante me habrás negado 3 veces». El Señor se volvió y miró a Pedro. Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente.
Jesucristo, destierra de nosotras toda pereza y somnolencia, todo signo de muerte, toda apatía e indiferencia. Que podamos habitar por siempre en la tierra de los vivos, como hombres vivientes. No nos dejes caer en la muerte, en la tiniebla, en la obstinación.